Muy bien, es una buena noticia sin duda saber que alguien nos recuerde que el Señor tiene fe en nosotros. Claro que el Señor exige nuestra fe, pide nuestra fe para entrar en relación con Él, pero Él también cree en nosotros. Y esta, sin duda, es una buena noticia. Bueno, vamos a proclamar el texto que vamos a analizar el día de hoy, que es titulado en las Biblias, es común encontrarlo bajo el título de Jesús camina sobre las aguas. En Mateo 14, 22 a 33. Entonces voy a proclamar el texto con calma, sin prisa. Hay que saborearlo, es palabra del Señor. Escuchémoslo en espíritu de oración, porque es Él quien nos habla, ya que es Él quien nos ha convocado. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar.
Al atardecer estaba allí solo. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, que soy yo, no temáis. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al punto, Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Palabra de Dios. Bueno, empecemos diciendo que este texto solo puede entenderse cabalmente si lo ubicamos en su contexto inmediato anterior. ¿Cuál es ese contexto inmediato anterior? La compartición de los panes y los peces. Es decir, no se puede entender qué quiere decir Mateo o Jesús, como quiera que sea. ¿Qué quieren decirnos? ¿Qué mensaje tienen para nosotros? No podemos entenderlo si antes no hemos comprendido el signo de la compartición de los panes y los peces. Pero también es importante ubicar este texto en relación con el subsiguiente, el que le procede, es decir, el texto en el cual se nos narran las curaciones en el país de Genesaret. Digamos que es como un tríptico formado por la compartición de los panes y los peces, el caminar de Jesús sobre las aguas y la serie de curaciones en el país de Genesaret. Inmediatamente es la palabra que ustedes encuentran en el texto, inmediatamente en el verso 22, pues es una palabra bisagra. ¿Inmediatamente de qué? Pues nos tenemos que preguntar inmediatamente ¿de qué? Pues de que ha realizado el signo de la compartición. Inmediatamente es la palabra bisagra que une este pasaje con el que analizamos. Quiere decir que caminar sobre las aguas solo es posible, es una consecuencia del acto de la compartición de los panes y los peces. Ya les adelanto esto. Es decir, no es un relato que hable exclusivamente de un poder de Jesús ejercido sobre la naturaleza y que es exclusivo de él. No, es un relato que nos pretende mostrar cómo la fe en ese Jesús que camina sobre las aguas posibilita que el discípulo, aquí simbolizado por Pedro, pueda también caminar sobre las aguas.
Ya veremos qué significa eso de caminar sobre las aguas. Pero por lo pronto, ya esta palabra bisagra nos pone en la línea de una recta comprensión del pasaje. Aquel que es capaz, y hacemos aquí solo una breve síntesis en 3 palabras de lo que significa compartir panes y peces, ¿no? Es decir, aquel que es capaz de asumir en su vida el don de la fraternidad, de compartir lo que tiene y lo que es para saciar el hambre de las multitudes. Y aquel que es capaz de adherirse existencialmente con la totalidad de su ser a la persona y mensaje de Jesús, que tal cosa significa creer en él, la confesión de fe del pez, recuerdan ustedes, del ictus, ¿no? El que confiesa, el que tiene esa fe, el que se adhiere a Jesús de ese modo, con esas características, y vive la vida eucarística, ese está capacitado para caminar sobre las aguas. Como ven ustedes, el signo precedente pues es fundamental, porque si no, no vamos a entender por qué Mateo afirma que el discípulo puede de hecho caminar sobre las aguas, que es lo que hace Pedro. Ya veremos qué pasa con Pedro, pero en un principio es capaz de hacer lo que hace Jesús. ¿Recuerdan ustedes aquel texto en el Evangelio de Juan, donde Jesús mismo afirma que si nuestra fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, podríamos hacer obras mayores que las que Él hace, porque Él va al Padre? Es decir, Él garantiza que su poder sea conferido al discípulo. Pues es la misma temática aquí en Mateo. Pero vámonos con calmita. ¿Qué significa entonces caminar sobre las aguas? ¿Será este texto un relato que narra una anécdota milagrosa en la vida de Jesús, que utilizó sus poderes divinos para asombrar a sus discípulos, para convencerlos de algo, de su divinidad? ¿O este texto guarda un mensaje totalmente actual para nosotros? Es decir, el signo realizado por Jesús, que efectivamente caminó sobre las aguas. Sabiendo lo que significa eso, vamos a ver que efectivamente Jesús caminó sobre las aguas en su vida terrena, en su ministerio, caminó sobre las aguas. Bueno, eso que hizo Jesús se nos promete a nosotros. Vamos a ver entonces, vamos a dar un siguiente paso. Dice el texto que Jesús obligó a sus discípulos, obligó tal cual, así como se oye, es decir, no les pidió, ¿verdad? Oigan, por favor, suban ustedes a la barca, no, o sea, los obligó. Y vamos a ver por qué Jesús parece estar de plano molesto, casi pudiéramos decir que encolerizado. Yo sé que la cólera es un pecado mortal, según la enseñanza de la Santa Iglesia Católica, ¿verdad? Pero al parecer aquí Jesús monta en cólera. ¿Por qué motivo? Dice, obligó a sus discípulos a subir a la barca e ir por delante de él a la otra orilla. O sea, manda a sus discípulos, los sube, los obliga a la barca, los despide y los manda a la otra orilla. La otra orilla, siempre en los evangelios, la expresión la otra orilla es símbolo de tierras paganas, tierras que hay que evangelizar, lugares a donde hay que ir a rescatar a los hombres del mundo de las tinieblas y de la muerte, sea cual sea el lugar físico al que se refiera. La otra orilla es un lugar simbólico, donde quiera que haya seres humanos sumergidos en la mentira y bajo el poder de la muerte y del pecado, esa es la otra orilla. Y los discípulos son enviados permanentemente a ir hacia esa otra orilla, ¿no? Aquí Jesús, el problema es que Jesús los envía solos, Los envía solos.
¿Por qué los envía solos Jesús? Él les ha mostrado un signo, en la compartición de los panes y los peces, les ha mostrado un signo profundamente liberador, que empodera al hombre para dar de comer a las multitudes. Es decir, Jesús no les da, recuerdan ustedes, Jesús no les da directamente de comer a las multitudes. Jesús parte los panes, se los da a sus discípulos y estos tienen que alimentar a la gente. Esto significa que Jesús pone en las manos de sus discípulos la obra milagrosa que ha surgido de sus manos. Y esto sigue siendo así hoy. Jesús sigue poniendo en manos de la iglesia, tiene fe en su iglesia, sigue poniendo en sus manos el alimento para dar de comer a las multitudes que nos esperan en la otra orilla. Pero los manda solos porque ya los ha empoderado. Ellos se supone que debieran haber entendido el signo. Debieran saber ahora que ellos tienen el poder para dar de comer a esas multitudes que ansían el alimento de la palabra. Por eso los envía solos. Ya veremos lo que pasa, ¿verdad? Pues Jesús siempre tan confiado, ¿verdad? Y tan iluso, el pobrecito, siempre poniendo en manos de hombres incapaces su obra. Pero bueno, ya él se hace cargo de eso. El caso es que aquí los manda solos, mientras él despedía a la gente. También está molesto con la gente, ¿eh? Está molesto con la gente. Vamos a ver enseguida por qué. Eso lo sabemos no por Mateo, sino lo sabemos por Juan. Juan nos explicita cuál es el motivo. Pero por lo pronto, él también está molesto con la gente y también despide a la gente. Ustedes tampoco han entendido el signo. Bueno, casi, claro, no lo dice Jesús, ¿verdad? Eso lo digo yo, pero estoy haciendo una paráfrasis de Jesús. Casi los manda a la porra, ¿verdad? Ya mandó a la porra a sus discípulos, corran, vayan y hagan lo que tienen que hacer. Si no entienden, pues miren cómo les explico. Pero también se molesta con la gente por el mismo motivo que se molestó con sus discípulos. ¿Y cuál es ese motivo? Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en los versos 14 a 15, que tanto los discípulos como la gente, el gentío, las multitudes, quieren hacerlo rey. Después del signo de la multiplicación de los panes, estos no entienden nada. O sea, Jesús pone en sus manos la responsabilidad de dar de comer a las multitudes. Pero esto con respecto a los discípulos. Pero respecto a la gente, también el signo es para la gente. El milagro siempre es una señal para los testigos. En este caso, ¿quiénes son los testigos del milagro? Los destinatarios del milagro, pues la gente, ¿no? La multitud. Pero esta lo único que ve es el portento. Les han saciado la panza. No les ha importado el significado profundamente humanizador del compartir, de la vida eucarística, de la fe en Jesús Mesías. Es lo único que necesitan, pero esto es lo único que ven, pues es que su panza está saciada, su hambre está saciada, su panza está llena. Y entonces caen en la fácil salida de pretender que Jesús, nosotros entendemos que Dios, satisfaga las necesidades apremiantes de los seres humanos sin hacerse cargo de la responsabilidad que implica una fe adulta, una fe madura, una fe que toma en sus manos la misión que Jesús les encomienda. Jesús no actúa más directamente en la historia. Jesús actúa a través de su comunidad. Ese es el encargo. Esa es la identidad de la iglesia de Jesucristo. Queda por ver si la iglesia asume esa identidad. Es decir, cada uno de los que estamos aquí en este curso, ¿verdad? Asumimos
nuestra identidad, nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad, tomamos en nuestras manos el poder que nos está dando Jesús, Él nos está dando las herramientas y nos ponemos a trabajar, ¿verdad? Es decir, a hacer la obra del Señor, que hoy sigue salvando. Entonces el Señor está iracundo por ese motivo. O sea, la gente se ha quedado en el prodigio, como es lo más común. Cuando nosotros empezamos nuestro curso, que vimos los temas preliminares sobre lo que era un milagro, en la introducción, las generalidades de los milagros, etc., mencionamos que uno de los riesgos más grandes en los milagros era quedarse en el portento, quedarse en lo que maravilla de primera impresión. ¿A estos qué es lo que les maravilla? Pues que tenían hambre y aquel profeta pues les llenó la panza. ¿Cómo? Pues no lo acaban de entender, no lo han entendido, ese es el problema. Ellos lo único que perciben es que les llenaron la panza y entonces ¿cuál es la reacción infantil de inmediato? Hagámoslo nuestro rey para que él se encargue de seguirlos dando de comer toda la vida. Y nosotros, pues nosotros abrir la boca, ¿verdad? A extender la mano, a comer y ya está. Es el clásico creyente conchudo, ¿verdad? El creyente que cree que Dios es un milagrero, que es un tapaujeros, que es uno que va a venir aquí a solucionarnos mágicamente la vida. Y eso no es así. Por eso muchos creyentes se desilusionan. Viven precisamente de eso, de ilusiones, ¿no? Como globitos, ¿verdad? Que están ahí flotando y que con una facilidad impresionante la vida misma se encarga de picar esos globos, se desinflan y se desinfla la fe y abandonan la fe muchísimas personas por ese motivo. ¿Por qué? Pues porque tienen una imagen errónea de Dios, de un Dios mágico que les va a venir a resolver la vida. El Dios que es como el gerente del departamento de empleos. Y entonces no tenemos trabajo, pues hay que pedirle a Dios para que Él nos dé el trabajo. No, o sea, Dios no nos da el trabajo. Eso no hace Dios. ¿Qué es lo único que prometió Jesús de Nazaret? Él solo prometió una cosa, una sola, y la cumplió. Y la sigue cumpliendo. Y esa promesa fue su presencia en medio de nosotros. Él es el Emmanuel. Está hoy con nosotros mediante el poder de su Espíritu. Está presente en nosotros, en cada uno de nosotros, entre nosotros. Ahí está Él, actuante, operante, empoderando a su iglesia. Pero Él no va a hacer lo que le corresponde a la iglesia. Decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. La cosa no es mágica. El problema es convertir a Dios en un Dios mágico, porque entonces ya torció la puerca el rabo. Nuestra vida espiritual no va a crecer, no vamos a desarrollarnos, no vamos a lograr una fe madura, una fe bien lograda, una fe adulta. Jesús no quiere niñitos de pecho. Jesús quiere adultos empoderados que continúen su obra salvadora en el mundo. Eso es lo que quiere Él. Está en nuestras manos decidir si pues, aceptamos el don y si nos atrevemos a la tarea. Mientras sigamos esperando que Dios venga y resuelva nuestros problemas, pues, hijo, Jesús prometió su Espíritu y con su Espíritu tenemos todo. Todo lo podemos en Cristo, todo. No hay nada que no podamos.
Entonces, ¿qué seguimos esperando? Que venga Dios a hacer lo que ya hizo. Por eso Jesús se encoleriza, porque no acaban de entenderle, siguen queriendo ser unos niños, unos mamones. Eso es lo que quieren seguir siendo. Quieren seguir mamando una teta inexistente. Además, para acabarlo de fregar, ¿verdad? Bien brutos, porque, pues, o sea, queremos chupar de un pecho que no existe, de un fetiche que tenemos ahí, que hemos creado en nuestra imaginación y del cual esperamos cosas mágicas. Bueno, pues ese Dios es casi como el amigo imaginario de los niños. Pues sí, el amigo imaginario de los niños, pues les ayuda a ellos a soportar sus temores nocturnos, sus momentos de soledad, cuando no tienen con quién jugar, bueno, pues juegan con el amiguito imaginario, sí, satisface ciertas necesidades infantiles. Pero un adulto, claro, el adulto ya no quiere tener un amigo imaginario, él quiere tener un Dios imaginario. Claro, claro, porque ese sí, incluso le va a garantizar la vida eterna, ¿verdad? Terrible. Confundir la luna con el dedo que apunta hacia la luna. Eso es lo que pasa cuando nos quedamos en el prodigio, nos maravillamos en el prodigio y entonces ya está, no vemos hacia qué apunta el prodigio, hacia qué nos llama, hacia qué nos invita el prodigio del milagro, ¿no? O sea, siempre tenemos que ir más allá de las cosas para lograr dar el paso del crecimiento, del desarrollo espiritual. Juan nos explica entonces que esta actitud de los discípulos, de los discípulos que quieren proclamarle rey, que se han quedado atorados en el prodigio, que quieren seguir siendo unos infantes que les resuelvan sus problemáticas, etc. A Jesús esto le molesta, le sigue molestando. Y si la iglesia a veces dice sentir que Jesús no está con ella, si no ve los resultados de su obra, pues por algo será. ¿No será que estamos esperando que Dios nos resuelva los problemas de un modo mágico? En el signo de la compartición, los resultados son inmediatos, porque el hambre no espera. ¿Verdad? No le podemos decir a un hambriento, mira, espérame tantito, dentro de 3 días vengo y te doy de comer, ¿verdad que no? El hambre es apremiante y las multitudes tienen hambre y entonces el signo de Jesús tiene resultados inmediatos. ¿Por qué? Porque los discípulos obedecen a Jesús, comparten lo que tienen y entonces las multitudes se sacian, los resultados son inmediatos. A veces nos desesperamos, decimos, no vemos resultados. Nosotros con nuestros programas pastorales tan bien pensados, ¿verdad? Nuestros proyectos tan detallados y no vemos resultados, no los vemos. En la comunidad en donde yo vivo mi fe, encarno mi fe en Jesús, la comunidad del camino, realiza cada determinado tiempo una misión, ¿no? Y yo me acuerdo que en alguna ocasión hicimos una misión con jóvenes, exclusivamente para jóvenes, y los resultados fueron cero. Cero. O sea, ningún joven quiso integrarse a la comunidad. Cuando hacemos misión con personas adultas, generalmente tenemos éxito. Pero con los jóvenes fuimos un reverendo fracaso. La cuestión es preguntarse ¿por qué? ¿Qué clase de Dios les mostramos a los jóvenes? Los jóvenes no se chupan el dedo. Si tú vas y le hablas de un Dios mágico a un joven, lo único que vas a encontrar es o una sonora carcajada o te dejan con un palmo de narices. A los jóvenes eso les da risa. Por eso cuando les hablas de milagros y se los presentas de una forma mágica, pues los jóvenes
Pues los más educados pues te aguantan 2 minutos y luego se van, pero los más valientes pues te dan con la puerta en las narices, ¿verdad? O sea, ellos no creen en eso y hacen bien. Pues eso no es lo que nos enseña nuestro Señor Jesús. Ah, pero a los jóvenes enséñales al Dios de Jesucristo. Enséñales a Jesús Mesías, al Jesús histórico. Enséñales cómo vivió y por qué murió. Y los jóvenes se fascinan con ese Jesús. Porque es un Jesús actual, es un Jesús cercano, es un Jesús que realiza signos que nosotros podemos continuar en la historia. Los milagros son signos para la historia. Por lo tanto, es un Jesús que camina con nosotros en la historia. Una vez que Jesús envía a su comunidad, a su iglesia, simbolizada por la barca, hacia la otra orilla, Jesús experimenta una crisis, que no es la única que experimentó en su vida pública. A veces tenemos una imagen de Jesús así como, no sé, muy rara, muy mágica, muy como de un Dios todopoderoso, que todo lo sabía, todo, no sé, el Jesús de Rambal, ¿no? Seguramente ustedes lo han visto en alguna ocasión, ¿no? Ese Jesús que hizo Rambal, de veras lo ve uno y dice, ay Dios mío, ¿cómo puede alguien pensar que Jesús hubiera sido así o haya sido así? Es un Dios así todo romántico y de verdad siempre va con sus manitas así pegaditas, con una especie de áurea aquí en su cabeza, chinito él, así todo. Jesús fue un hombre en toda la extensión de la palabra y como todo hombre sufrió crisis profundas. Él no se las sabía de todas. Él no sabía cuál era la voluntad de su padre, por dónde tenía que caminar. Jesús era un profeta, entre muchas otras cosas. Era un profeta que leía los signos de los tiempos y en ellos descubría la voluntad de su padre. Pero leer los signos de los tiempos, a lo que estamos llamados todos, por cierto, aprender a discernir en los acontecimientos de la historia, de nuestra historia personal y de la historia en términos generales, descubrir qué es lo que quiere Dios, por dónde nos quiere llevar. Esa es una tarea permanente del cristiano, el discernimiento de los signos de los tiempos. Dios habla allí, Dios habla. Él es palabra, no sabe hacer otra cosa que hablar. Lo que pasa es que nosotros estamos bien sordos, ¿verdad? Tenemos algunos kilos de cerumen ahí metido, ¿verdad? En el oído, no escuchamos a Dios. Pero Dios habla en todos los acontecimientos, en los acontecimientos alegres, en los acontecimientos tristes, en los acontecimientos dolorosos. Siempre habla, siempre. En el silencio Dios habla. Dios habla en el silencio. Cuando parece que no nos dice nada, nos está diciendo cosas. Es como hoy los psicólogos hablan de la interpretación del lenguaje no verbal, ¿no? O sea, nosotros decimos cosas con los gestos, pero también decimos cosas cuando no decimos cosas. Y por ejemplo, en el matrimonio es fundamental aprender a leer, aprender a interpretar el lenguaje no verbal. También nuestro cónyuge es signo de los tiempos. Y ahí Dios nos habla y hay que aprender a interpretar. Es una labor permanente del cristiano, que siempre tiene que tener las antenitas bien levantadas, ¿no? Jesús dice, velad y orad permanentemente para que no caigáis en la prueba, en la tentación, para que descubráis cuál es la voluntad de mi Padre y la podáis hacer, pues si no estáis atentos, como las vírgenes estas que se quedaron sin aceite, ¿no? En las lámparas. Se perdieron al marido, al esposo que llegaba, ¿no? Pues es lo mismo en nuestras vidas.
Y entonces Jesús tiene crisis. Como todo ser humano tiene crisis. Él va leyendo los signos de los tiempos, va interpretando y va tomando decisiones. Y se equivoca, claro que sí, se equivoca. Muchas veces se escucha inmediatamente el clamor, ¿verdad? El reclamo en los cursos de Biblia, sobre todo cuando en Cristología, ¿no? Cuando se afirma que Jesús se equivocó, no, hombre, pues entran en crisis muchos cristianos. ¿Cómo se va a haber equivocado Dios? Pues Jesús, pues que no era Dios. ¿Cómo se va a equivocar Dios? No, él ya sabía todo perfectamente desde que salió del seno de su padre para encarnarse, y luego ya sabía él cómo se iba a morir, y ya sabía lo que pensaban todos. Y entonces sí, es una especie como de un Dios que está jugueteando así con los seres humanos, porque si ya sabe todo, ¿para qué le hace al cuento? O sea, pregunta cosas que él ya sabe, pues, como para qué. Qué ocioso, ¿no? Pues que no tiene mejores cosas que hacer. No, no, Jesús es un hombre, la encarnación va en serio. Y Jesús entra en crisis, y uno de esos momentos de profunda crisis es este. Jesús se da cuenta que no le están entendiendo, que sus signos están siendo mal interpretados. ¿Y qué creen? A partir de ese momento, deja de hacer signos. ¿Por qué? Porque el signo tiene una razón de ser. Si ese signo se está malinterpretando por la gente, entonces no tiene sentido seguir haciendo signos. Y entonces él retoma el camino. Pero quería yo comentar con ustedes algo que me parece bien importante, que es un rasgo maravilloso de Jesús en los momentos de crisis. Yo he escuchado a mucha gente decir en los momentos más difíciles de su vida, ¿no? Cuando están pasando por momentos muy, muy difíciles, les he escuchado decir, no, pues es que yo no oro porque, pues ¿para qué? O sea, Dios no me escucha. No tiene sentido orar. Y dejan de orar. Ah, yo me hago una pregunta, digo, ¿Jesús hizo eso? Este es un momento de crisis, de profunda crisis. Otro momento de crisis terrible va a ser en Getsemaní, ¿no? En esos dos momentos y en otros más que aparecen en los evangelios, es justo en los momentos de crisis, es decir, momentos de decisión, que Jesús se retira a orar. Sí, hay muchas cosas que hacer en el mundo, sí, pero es más importante encontrarse con su Padre. Allá abajo, porque Jesús iba al desierto o a lo alto del monte a orar, ¿no? A estar completamente a solas con su Padre. Allá abajo hay mucha gente hambrienta. Allá abajo hay muchos enfermos, hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que está oprimida. Sí, 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 sí. Pero lo primero es encontrarme con mi Padre. Porque el encuentro con el Padre en la soledad y el silencio transforma de tal modo al creyente que le capacita para poder enfrentar esos retos que le aguardan. Enfrentar esos retos sin oración es destinar nuestros esfuerzos al fracaso. Si Jesús lo hacía, ¿nosotros somos más que Jesús? Él pregunta, ¿es acaso el discípulo más que su maestro? Si Jesús oraba y se retiraba a orar, estamos hablando de una oración profunda, ¿verdad? Jesús no era un rezandero. Jesús se retiraba al silencio, a la soledad, para encontrarse en lo profundo de su conciencia con su Padre. Hagamos eso. No nos repleguemos sobre nosotros mismos. Vayamos al encuentro de Jesús, de Dios, del Padre, del Espíritu en la oración. Y entonces estaremos capacitados para resolver cualquier problema que se nos presente, cualquiera. Aquí Jesús tiene un problema bien grave.
ha iniciado su predicación del reino. Él quiere instaurar el reino y ha decidido hacerlo a través de su comunidad. Y pues resulta que esta comunidad pues no entiende nada. Entonces está en un problema muy grave. Jamás pasó por su cabeza la idea de un ministerio en solitario. En ningún lado van a encontrar ustedes indicios de que él pensara en algún momento en llevar a cabo en solitario su ministerio. Nunca. Por lo tanto, para él es, digámoslo así, de vida o muerte el que su comunidad entienda las cosas. Y entonces él tiene que ir a su rescate. Una vez que ora, una vez que el Padre lo apacigua, una vez que el Padre lo vuelve a encaminar, ¿verdad? Y lo vuelve a poner en la línea de recuperar a su comunidad. Y entonces es que entramos en el núcleo de este pasaje. La comunidad también está en crisis. La comunidad, la barca, también está en crisis, ¿no? No atina a seguirle los pasos a Jesús, se ve sacudida por las olas del mar. Dice el texto, la barca era zarandeada por las olas, pues el viento le era contrario. O sea, la barca, la iglesia, la comunidad, era zarandeada por las olas. Las olas que evidentemente están haciendo referencia al mar, al agua, que como ya les he comentado aquí, el mar es símbolo de las fuerzas demoníacas que se oponen al proyecto del reino de Dios tal como se manifiesta en Jesús. Al decir agua, al decir mar, se está refiriendo al mal, a las fuerzas que se oponen a Dios. Bueno, estas olas están zarandeando la barca. Y el texto dice algo bien interesante. Pues el viento le era contrario. La formulación, la redacción es complicada y ambigua a propósito. Porque ¿a quién le era contrario el viento? ¿A la barca o a las olas? Eso no queda claro. Fíjese cómo está redactado. La barca era zarandeada por las olas, pues el viento le era contrario. No se entiende bien cuál es el sujeto al que se opone el viento. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la intención del evangelista al formular de esta manera un tanto ambigua su aseveración? El viento hace referencia, sin duda alguna, al espíritu. Al espíritu. El viento es el espíritu. En toda la tradición profética y en la tradición del Nuevo Testamento, el viento es el espíritu. Y uno diría, bueno, si es el espíritu, entonces le era contrario a las olas. Porque las olas significan el mal, el viento significa el espíritu de Dios, pues es lógico pensar que entonces los antagonistas son el mal y el espíritu, las olas y el viento. Bueno, sí, es lógico y es válido interpretarlo así. Pero el problema es que la que está zarandeada es la barca. Y lo que le interesa a Mateo, pues es hablar de la barca, es hablar de la iglesia. Y entonces también cabe la posibilidad de que la barca esté zarandeada, sí por las olas, pero a causa de una cierta actitud de la iglesia. ¿Por qué las olas zarandean a la barca? Porque sienten, perciben al espíritu como contrario a ella. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje cuando Jesús va a expulsar a unos espíritus inmundos
Y estos le dicen a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Tú eres el Santo de Dios. No nos vengas a molestar. ¿Qué tenemos que ver contigo? Vete, vete, déjanos en paz. No te soportamos. No toleramos tu presencia. Hay un antagonismo, hay una violencia que se da entre el espíritu inmundo y Jesús. Parece ser que Mateo está indicando que la comunidad está poseída de un espíritu inmundo y por eso percibe al Espíritu Santo como contrario a ella. Es problema de mentalidad. ¿Cuál es esa ideología? Pues no la ideología de la compartición de los panes y los peces. Es la ideología del Dios mágico que resuelve los problemas. Y eso ¿cómo se llama? Cuando nosotros convertimos a Dios en lo que no es. Eso es un tipo de idolatría. Nosotros convertimos a Dios en un fetiche, en un Dios creado a nuestra imagen y semejanza. Eso es una forma de idolatría. Y parece ser que la comunidad, específicamente la comunidad de Mateo, a la que escribe Mateo en primer lugar, pues es una comunidad que está cayendo en esta tentación de querer manipular a Dios. Es todo un tema en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, ¿no? En la tradición profética, pero en el Nuevo Testamento es todo un tema el problema de la idolatría, el querer manipular a Dios. Jesús se la pasa permanentemente destruyendo esa imagen, permanentemente, y devolviéndole al hombre su dignidad y la convicción de que en su fe él puede encontrar la solución a sus problemas. En su fe, en la fe humana. ¿La fe en quién? Pues claro, en Jesús, pero es fe humana. En todos los milagros, bueno, en muchísimos de ellos, Jesús dice a las personas a las que sana o a las que cura o a las que exorciza: tu fe te ha salvado, te sea hecho según has creído. Por tu fe vas a encontrar sano a tu hijo. Cuando toca, recuerden ustedes aquel pasaje cuando la mujer hemorroísa, esta que va perdiendo, ¿verdad?, la sangre, un flujo de sangre que le va haciendo perder la vida, y se encuentra con Jesús y va detrás de él entre la multitud y toca su manto, ¿verdad? Y entonces, en ese momento Jesús se detiene y voltea y dice: ¿quién me ha tocado? Y hasta se burlan de él sus discípulos, ¿verdad? Y qué bárbaros, qué alcances tenían, ¿verdad? Pero maestro, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Pues que no ves la multitud que nos apretuja. Y Jesús ni los pela, ¿verdad? Jesús está en otro nivel, ¿verdad? Y sigue buscando quién lo tocó. ¿Quién me ha tocado? Vuelve a preguntar. Y entonces la mujer, contraviniendo todas las normas legales de su tiempo, y arriesgándose a perder la vida allí mismo por haber tocado a un rabino, que ahí la podían haber apedreado de inmediato. Además ya lo había contaminado porque iba perdiendo sangre. En fin, tenía todas las de perder esta mujer. Y sin embargo se atreve, es valiente, ¿no? Y le responde a Jesús: yo, Señor. Y las palabras que le dice Jesús son impresionantes. Tenemos que hacernos cargo de esas palabras. Tu fe te ha salvado. No le dice Jesús: yo te he salvado. Fíjense que el texto dice que de Jesús salió una fuerza curativa. Eso dice el texto. A Jesús eso no está de acuerdo con eso. Jesús lo que dice es: tu fe te ha salvado. No es un poder que haya salido de mí. Es tu fe la que te ha salvado. Jesús viene a devolverle a la gente su fe.
sin duda. Es la fe la que salva. Lo dicen los textos en la Escritura. Hemos sido justificados por nuestra fe. Abraham fue justificado por su fe, no por sus obras, por su fe. Justificado, es decir, salvado. Dios le pone en el camino de la plenitud, eso significa salvar, camino de la plenitud de la vida, por su fe. Sin fe no hay nada. La fe es el principio de todo. Y este texto habla de la fe de la comunidad. Pero esa fe no puede ser mágica. En la magia no hay fe. Cuando nosotros creemos en un Dios mágico, no hay fe. Por más que nos vayamos de rodillas, ¿verdad?, hasta la Basílica de Guadalupe. Y por más que se nos hayan despellejado las rodillas y nos queden los puros huesos, si nosotros tenemos una fe mágica, no tenemos fe. Eso es magia. No hay relación con Dios ahí. Dios no es un fetiche. Dios se escapa de entre las manos cuando le queremos manipular. Y esto es lo que está pasando con la comunidad. Por eso, las fuerzas opositoras al reino están zarandeando a la iglesia y por eso ella misma se siente contraria al Espíritu. Porque el Espíritu es creador de nuevas realidades. El Espíritu es libre, inmanipulable. El Espíritu sopla por donde quiera. No le podemos encerrar, no le podemos dirigir, no le podemos manipular. El Espíritu sopla donde quiere. No conoce límites ni fronteras. Y la magia, pues cuando ustedes analizaron ahí en los apuntes que yo les di lo que era la magia, la diferencia entre magia y milagro, pues vieron ustedes ahí que la característica principal de la magia es que el mago quiere manipular las fuerzas de lo divino para su provecho. Entonces aquí el problema es que la iglesia quiere manipular a Dios para su provecho. Pues no querían hacer rey a Jesús. ¿No quiere muchas veces nuestra iglesia hacer rey a Jesús? Y un rey al estilo del mundo, Porque el problema no es hacerlo rey, o sea, Jesús está de acuerdo en que lo proclamemos nuestro rey, nuestro Señor, pero bajo sus categorías, no bajo las categorías del mundo. Y nosotros muchas veces queremos convertir a Jesús, a Dios, en rey, pero al estilo del mundo. ¿Para qué? Pues para dominar al mundo. Esa ha sido una tentación permanente a lo largo de la historia de la iglesia, con la que tenemos que luchar permanentemente. Es una ideología inoculada en el interior de la iglesia. Por eso la iglesia tiene que estar permanentemente reevangelizándose. No solo evangelizando hacia el exterior, sino evangelizándose a ella misma, yendo a sus orígenes, revisando sus posturas, sus actitudes, sus intenciones, desde Jesús. Entonces, este versículo de Mateo es bien duro, es bien profético. Nos pone el dedo en la llaga. Tú como iglesia, sientes que todo mundo te persigue, que todo mundo es tu enemigo, que la secularización, que el relativismo, que el ateísmo, que los antivalores del mundo. Ok. Vamos a decir que eso existe. Pero el problema de fondo está dentro de la misma iglesia. Si la iglesia sana por dentro, si la iglesia vuelve a sus orígenes, vuelve a la fe prístina en Jesús Mesías, Hijo de Dios y Salvador, a la vida eucarística, entonces ninguna ola zarandeará a la iglesia. Estarán allí presentes las olas, sí.
pero no la zarandeará, no estará en peligro de naufragar esa barca. Pero hay que hacer ese esfuerzo, porque pues todo lo que implica, ¿no? Todo lo que platicamos de lo que significaba Jesús, Mesías, Hijo de Dios, Salvador. Todo eso tiene que asumirlo en su existencia la iglesia. Pero Jesús, a pesar de esta actitud de la iglesia, y eso es lo que nos da esperanza, ¿verdad? De todas maneras, Jesús, dice el texto, que camina sobre las aguas para encontrar a su iglesia. Caminar es un símbolo, caminar o sentarse, ambas cosas, son símbolo del dominio sobre una realidad. Ya se habla de caminar sobre el mar, sobre las aguas en algunos textos del Antiguo Testamento y también en otros textos de otras tradiciones religiosas cuando quieren hacer referencia al dominio de una divinidad sobre ciertas realidades. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, recordarán ustedes en los textos de la resurrección, cuando las mujeres van a buscar el cadáver de Jesús para embalsamarlo, se encuentran la piedra removida y a dos figuras celestiales sentadas sobre la piedra. Eso significa simbólicamente no que dos bichitos alados estaban ahí sentaditos esperando a las mujeres, a María Magdalena y a las otras mujeres, ¿verdad? Y estaban esperando, al fin que ya sabían que iba a ir, y entonces estaban sentaditos, descansando, ¿verdad? Porque pues parados, pues como que no se veía bien. Entonces se sentaron en la piedra. No, no significa eso. Significa que Dios, las figuras angélicas o los varones vestidos de blanco, hacen referencia sin duda alguna a Dios mismo que se sienta sobre la roca de la tumba que simboliza la muerte, y entonces están sentados sobre la muerte. ¿Eso qué significa? Que Dios tiene pleno dominio sobre la muerte. Eso es la resurrección, ¿no? El pleno dominio sobre la muerte. Jesús, en otro pasaje del mismo Evangelio de Mateo, cuando sube al monte, dice el texto, cuando va a empezar el sermón del monte, Jesús sube al monte, se sienta, abre la boca y empieza a enseñar la palabra, ¿no? Se sienta, no porque estuviera cansado, no porque se iba a tardar mucho con su choro y entonces, bueno, pues hay que sentarse, ¿verdad? No, no es esa la razón. La razón es que se quiere significar que Jesús, el monte, es símbolo del mundo de Dios. Jesús tiene pleno dominio sobre el mundo divino. Jesús tiene la plena potestad de su Padre para enseñar las cosas de Él, las cosas de su Padre, las cosas del reino. Aquí Jesús camina, eso es sentarse, también caminar significa lo mismo. Entonces, si unimos los símbolos del caminar y del agua, la conclusión es lógica. Lo que significa este símbolo es que Jesús tiene pleno dominio sobre las fuerzas del mal que quieren destruir a la iglesia, que quieren destruir al proyecto de Dios que se supone la iglesia lleva a todos los confines del mundo, ¿no? Jesús, aquí lo interesante es que Jesús viene, dice el texto, viene caminando. Y eso es algo bello, es una indicación bella, porque está formulado de tal modo el verbo que no es un verbo en pretérito perfecto. O sea, no es Jesús caminó sobre las aguas en aquel momento de la historia. No, quiere decir que Jesús siempre viene caminando sobre las aguas.
Jesús viene a su iglesia, a cada uno de ustedes. Hoy, en el hoy de su vida, Jesús viene caminando sobre las aguas. Es un presente continuo. Y cuando los evangelistas utilizan el presente continuo, quieren decir eso, que Jesús sigue actuando en el hoy de la comunidad que proclama el texto. Sí, somos veleidosos, somos, ¿cómo decirlo? Somos ambiguos, tenemos falsas imágenes de Dios, caminamos a nuestro aire por donde creemos, somos idólatras de corazón. Y sí, esto contraría al Señor, ciertamente, pero eso no impide que Él venga caminando sobre las aguas. No impide. Él sigue dominando el mal. Y decir que Jesús sigue dominando el mal significa que lo domina con su forma de ser, con su forma de vivir, con sus opciones, con sus principios, con sus valores. Que el amor es la herramienta a través de la cual Dios vence. Y es la herramienta que debe tener la iglesia, el amor. Decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras, porque amando, entendiendo claro el amor desde las categorías de Jesús, ¿no? Jesús dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. No dice como ustedes quieran, no, como yo los he amado. El paradigma es el amor de Jesús. Así que nomás hay que voltear a ver la cruz. En otras palabras, lo que nos está diciendo el evangelista Mateo es que Jesús camina sobre las aguas reinando desde la cruz. La cruz, la entrega de la vida, el servicio permanente es la forma de vencer al mal. La fraternidad, la adhesión existencial y total al proyecto de Jesús, a sus principios, a sus valores, es la forma en la que el ser humano, el pequeño discípulo, la barca, puede vencer al mal. Hoy, en nuestra sociedad, parece, solo es una portada, pero parece que el mal vence. Cada vez parece que hay más violencia, más pobreza, más injusticia, más corrupción. También es parte de una falsa imagen de la realidad, porque eso es lo que nos venden los medios de comunicación. Los medios masivos de comunicación nos dan esa imagen del mundo. Parece que todo va para peor. Jesús nos invita a ir más allá de la portada y descubrir en la fe que es Él quien conduce la historia, que es Él el que tiene la última palabra, que el mal no vence ni vencerá nunca, que el amor triunfará por sobre todas las cosas, que el servicio, el perdón son los caminos de realización humana. Esa es la manera en la que el discípulo puede vencer al mal. No hay otra forma. Cuando la iglesia ha querido vencer al mal utilizando las armas del mal, es decir, la violencia, la imposición, etc., lo único que ha encontrado es un fracaso rotundo. Esa barca no es habitada por Jesús. En los evangelios Jesús entra y sale de la barca, o mejor dicho, sube y baja de la barca permanentemente. O sea, Jesús no está siempre en la barca. Depende de la fe de los discípulos. Y así es que sucede entonces que cuando Pedro, que es
el, el representante, digamos, el símbolo de todo discípulo, ve a Jesús, le pide que pueda él también caminar sobre las aguas. Ah, pero antes se me olvidaba este pequeño detalle, que es algo que pasa de verdad bien comúnmente. El miedo que sienten. Lo ven como un fantasma primero. Lo ven caminar sobre las aguas, es decir, ven que él vence con el poder del amor, con el poder de la entrega y del servicio. Y ven que así está venciendo a los poderes del mal y no se lo creen. Por eso gritan llenos de pavor. Por eso dicen que es un fantasma. O sea, ¿un fantasma qué cosa es? Pues es algo irreal, es algo que no existe. Bueno, pues lo que piensa la iglesia es eso. No, pues vencer al mal con el amor. ¿Qué ridiculez es esa? Pues es catecismo de viejitas. Eso no es funcional. Los jóvenes no se la creen. Los jóvenes no creen que el amor venza al mal. Al mal hay que vencerlo con sus propias armas. A la injusticia, pues hay que vencerla con la corrupción. Y al poder, pues hay que vencerlo con un poder mayor. Pues allí tienen razón, pero ese poder mayor es el amor. Ese poder mayor es la entrega de la vida. Claro que eso no nos lo creemos. Estamos igualitos que esos discípulos. Cuando vemos a Jesús venir caminando sobre las aguas, nos llenamos de pavor, empezamos a gritar, porque no creemos que Jesús sea real. Es un fantasma en nuestras vidas. En el momento en que Jesús se hace alguien real, cuando pasa de ser palabras y sentimientos a alguien que verdaderamente es el centro de tu vida, entonces el mal queda derrotado. Pedro se atreve, menos mal, ¿verdad? Un representante de la iglesia se atreve. Señor Jesús, si eres tú, mándame que vaya a ti caminando sobre las aguas. Y entonces aquí sucede el verdadero milagro. Pedro se lanza a caminar sobre las aguas y lo hace por unos momentos. La iglesia ha vencido por momentos, ha caminado sobre las aguas. Tenemos ejemplos, ¿no? Los grandes santos. Ahí tenemos a San Francisco de Asís, uno que caminó sobre las aguas. Ahí tenemos a Domingo de Guzmán, otro que caminó sobre las aguas, a Teresa de Ávila, que caminó sobre las aguas. Todos ellos vencieron a las fuerzas del mal desde la potencia del Evangelio. Pues eso es posible, eso no es un sueño guajiro. Sin embargo, Pedro, pues como todos los hombres, pues es ambiguo, como todos nosotros. Y hoy le creemos a Jesús y vencemos a las potencias del mal y surge el hombre nuevo. Y mañana nos despertamos y creemos que Jesús es un fantasma y caemos en las garras de la corrupción, del desánimo, de la desesperanza y nos hundimos en las aguas. Y experimentamos que el viento, que el espíritu nos es contrario, porque albergamos en nuestro ser ideologías contrarias al Evangelio. Es un proceso la fe, es un proceso. Hoy vencemos, mañana somos vencidos, pero la esperanza es que Jesús siempre viene a nuestro encuentro, Viene caminando sobre las aguas para salvar a su comunidad. Y en cuanto Pedro siente que lo devoran las aguas, inmediatamente él extiende su mano. Presto. Jesús siempre está allí para rescatarnos, siempre. En los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando nuestra fe flaquea, no nos repleguemos. Gritemos como gritó Pedro.
El grito de Pedro es un clamor. No es, ¡ay Jesús, échame la manita! No, es un clamor que surge desde lo más profundo del corazón humano que siente que es devorado por las potencias del mal. En su caminar hacia Jesús, porque hacia allá va Pedro, ¿no? Pedro quiere caminar sobre las aguas para ir a Jesús, para ir al encuentro con Jesús. Bueno, ese es un proceso en el cual vencemos, somos derrotados, pero en la derrota siempre encontraremos la mano poderosa de Jesús, que nos recuerda este gesto de Jesús, sin duda nos recuerda la liberación del pueblo de Israel en Egipto. ¿Se acuerdan? El texto dice, y Dios les liberó con brazo poderoso y mano extendida, realizando grandes signos y prodigios. Pues es lo que está haciendo Jesús. Está liberando a su comunidad de las fuerzas del mal, de toda esclavitud, de todo poder opresor, con su brazo poderoso y su mano extendida, que coge al hombre. Siempre lo coge. O sea, no hay riesgo de que nos acabemos de hundir y nos ahoguemos. Si de nuestro corazón surge el grito, el clamor, Jesús, ayúdame. Jesús, sálvame. Jesús siempre está presto para salvarnos, siempre. Siempre está a la mano. Jesús, por eso se llama Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Dios salva. Yahvé salva. No tengamos miedo. Jesús se la pasa permanentemente dándonos esta indicación, este imperativo. No tengáis miedo. No tengas miedo. Yo soy. Y el yo soy hace referencia precisamente al Dios de los padres, al Dios salvador, al Dios liberador, al Dios que camina en la historia con los hombres. Yo soy. Jesús se identifica con ese yo soy. No, esto parece ser un dato histórico, ¿eh? O sea, parece ser que efectivamente Jesús utilizó esta expresión que estaba reservada en el Antiguo Testamento para Yahvé. Entonces, el que Jesús dijera, yo soy, sin duda, antes no lo mataron, o sea, no lo mataron antes, ¿verdad? Antes lo dejaron llegar a la Pascua, o sea, sus aseveraciones eran provocativas y sumamente blasfemas para el tiempo, para su tiempo, para la religiosidad de su tiempo. Jesús se identificaba con Yahvé. Efectivamente, nunca dijo, no, yo soy Dios, nunca dijo eso, pero utilizar la expresión yo soy es sumamente provocador, indicativo de una conciencia especialísima de Jesús como aquel que detenta el mismísimo poder liberador de Dios. Pues ese Jesús es el que hoy sigue viniendo a nuestro encuentro. No solo como iglesia estamos zarandeados por las olas, también como humanidad, ¿no? Hoy, en nuestro México, vivimos momentos de incertidumbre, de dolor, de obscuridad, ¿no? De incomprensión de qué es lo que está pasando, de incertidumbre de qué es lo que va a pasar después de que termine esta pandemia y volvamos a una nueva normalidad, ¿verdad? La cuestión económica que se ve tan complicada, etcétera, etcétera. Tantas cosas que están sucediendo. Nos sentimos zarandeados por las olas. Primero creamos que Jesús es verdaderamente el que domina el mal, es el que lleva en sus manos la rienda de la historia. Como dice el Apocalipsis, Él es el que tiene el librito de la historia y Él es el único que puede romper los sellos que desvelan finalmente la salvación de Dios. Él tiene en sus manos la historia. No lo olvidemos, no perdamos la esperanza en eso. Y tampoco dejemos de clamar a Él. Si sentimos que nuestra fe flaquea, si sentimos que nos estamos hundiendo en ese nuestro caminar hacia Jesús, clamemos hacia Él, clamemos.
Escuchemos primero su voz que nos dice, ven, y sintámonos empoderados para caminar sobre las aguas. Pero si en ese caminar nos sentimos flaquear, entonces, como Pedro, también gritemos, Señor, sálvanos. Bueno, pues hasta aquí este signo maravilloso. Realmente hay muchas más cosas que decir, muchas cosas más que pudiéramos hablar, pero bueno, pues este curso no da para tanto. Yo más bien lo que quiero es despertar en ustedes el apetito por conocer a mayor profundidad estos signos liberadores, proféticos, maravillosos que realizó Jesús y que tienen hoy mucho que darnos para nuestra propia liberación. Muy bien, bueno, déjenme checar aquí algunas de las preguntitas. Son las 6:19, si me regalan 5 o 10 minutitos para que les comparta yo las preguntas que me han hecho y si puedo responderlas, pues compartimos las respuestas. Dice así, Lupita me pregunta, Jorge, habías dicho que tendríamos una sesión más. Sí, todavía nos queda la próxima sesión. Veremos el signo de las bodas de Canaán. Es un signo maravilloso que aparece solo en el Evangelio de Juan. Y es un signo que no podíamos dejar de analizar y de compartir. Y esa será nuestra última sesión de este curso de milagros. Sí, ya respondí, habrá una sesión más. Que Dios nos libre de la incredulidad, ciertamente, roguemos al Señor. ¿Qué posibilidad, me pregunta Yolanda, qué posibilidad habría de que haga uso de la pantalla y nos comparta desde ahí las citas bíblicas que va mencionando en la conferencia? Ok, bueno, por lo pronto las citas no las tengo preparadas para presentárselas, pero se las envío al chat y a sus correos con mucho gusto. Dice Giselle, y un siervo del Señor no ha de pelear, antes bien debe mostrarse a todos modesto, buen maestro, tolerante, capaz de amonestar a los adversarios con suavidad, para que Dios les conceda el arrepentimiento y el conocimiento de la verdad. Así podrán recobrar el juicio y librarse de la red del diablo que los tiene prisioneros para hacer de ellos lo que quiera. Y citan 2 Timoteo 24-26. Que si vamos a ver otro milagro, sí, ya lo mencioné. Y gracias, nos manda a decir Sergio. No, pues gracias a ustedes por la paciencia y por estos momentos tan padres de compartir la pasión por la palabra. Pues miren ustedes, nos vemos entonces el próximo martes a la misma hora, a menos que alguien quiera en vivo y en directo hacer ahora alguna pregunta o algún comentario, pues abra su micrófono y hágalo. Si no, nos despedimos y nos vemos el próximo martes. Ok, parece que nadie pregunta nada. Bueno, bye, cuídense mucho. Nos vemos entonces el próximo martes a las 5. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario. Gracias, Gracias. Cuídense muchísimo. Saludos a todos. Buenas tardes. Bye, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.